Muy buenas señores, estoy muy contento de poder anunciaros lo que Valorant va a presentar como su nuevo sistema competitivo para el año que viene y los próximos años venideros. La verdad es una auténtica sacada. Ya sé que muchos de vosotros sabéis que es el sistema de franquicias, pero es que a este sistema de franquicias le van a añadir muchas cosas, como la posibilidad de ser un equipo que está compitiendo desde cero, poder clasificarse para jugar contra estos equipos de franquicias. Así que vamos a verlo dentro del vídeo y ver lo que Riot nos depara para los próximos años. Y por supuesto, no olvides dejar la suscripción al canal porque os traigo todo el contenido de Valorant al día. ¡Vamos allá! Muchos de vosotros no sabréis qué es lo que ya se sabía de los próximos años. Bueno, el siguiente año iba a entrar en colación lo que era el sistema de franquicias, muy parecido a lo que hay en el LoL. Básicamente se van a mandar unas solicitudes a Riot y Riot de muchos equipos va a decidir quiénes van a formar su primera división, ¿no? En principio, hasta la noticia de hoy, lo que se decía es que estos equipos iban a consolidar su sistema competitivo y no iba a haber posibilidad de descender ni ascender en este sistema de ligas, ¿no? Durante 4 años los equipos iban a poder jugar. Por supuesto, Riot iba a pochinar dinero para que se pudieran desarrollar económicamente, pudieran hacer fichajes como quisieran y les iban a dar toda la cobertura mediática. Por eso era tan importante que los equipos entraran en este sistema. Pero es que hoy se ha anunciado una cosa súper chula, que es el anuncio de las Challengers. Ya sabéis que las Challengers tenían mucho sentido en este año 2022 porque eran las que te daban paso, unos clasificatorios que te daban paso a las Masters y las Masters a las Champions. Pero claro, en este sistema de franquicias decía, bueno, es que esto no hace falta porque ya no hay clasificatorios abiertos, son solo unos equipos los que van a poder ir al Mundial, ¿vale? Vale, pues Riot ha dicho que no, que esto va a cambiar y que a partir del año que viene van a establecer un sistema que quieren que sea de 0 a 100, y os lo explico. Básicamente quieren formar una pirámide que se forme desde el sistema competitivo del juego, que luego hablaremos sobre ello, hasta lo que serían los eventos internacionales. El sistema de franquicias, en principio no, el sistema de franquicias va a seguir, pero va a seguir con matices, y los matices es que a partir incluso de este sistema competitivo dentro del juego, que os sonará, bueno, ¿qué es este sistema competitivo del juego? Pues básicamente lo de que las copas que van a surgir dentro del juego, que es lo que nos van a dar más información, pero en principio van a salir como una especie de copas temporales donde tú te vas a poder apuntar con 4 personas, o bueno, vais a ser un grupo de 5 y vais a optar a clasificaros por este sistema dentro del juego, como si fuera el sistema de copas de Clash Royale, creo que en el Fortnite también está, etcétera, ¿no? Pues a partir de esto, incluso se quiere buscar una perfecta integración con los eventos internacionales y que tú te puedas ir clasificando hasta llegar a estos eventos internacionales. Entonces, esta es la pirámide que quieren hacer, el sistema competitivo del juego, que te dé paso a las Challengers y luego a las ligas internacionales y más tarde a los eventos internacionales de alto nivel. Entonces dice así, nuevo ecosistema ampliado de las Challengers. En 2023 los Challengers estarán compuestos por más de 20 ligas de todo el mundo, garantizando así que todos los jugadores de Valorant tengan una forma de cumplir sus sueños y llegar a la escena competitiva. Hasta aquí nada nuevo. Y lo que dice es, en las ligas Challengers, que este es el nuevo concepto del que se habla, se celebrarán competiciones de alto nivel que comenzarán con unos torneos clasificatorios abiertos y dividirán los equipos en 2 divisiones para la temporada regular a lo largo de varias semanas. Aquí creo que va a tener mucho que ver con todo lo que es las ligas regionales, ¿vale? Cada división de las Challengers culminará con un torneo eliminatorio donde se coronará un equipo como el campeón de dicha liga. Para garantizar que estos jugadores y equipos reciben toda la atención que merecen sus habilidades, las ligas de las Challengers más grandes tendrán periodos de retransmisiones dedicados que se programarán para evitar que coincidan con las partidas de ligas internacionales. Es decir, que además de estas ligas Challengers, que son las que van a dar paso a poder jugar contra los franquiciados y demás, se va a hacer que todos estos partidos no coincidan con los grandes torneos de los Tier 1 de las franquicias, para que la gente, la expectación, pueda seguir estos equipos cómo van ascendiendo por estas ligas Challengers hasta enfrentarse a los equipos más grandes, ¿no? Dice que, bueno, que la lista puede cambiar y este sería el sistema, ¿no? Tendríamos las Challengers de EMEA, de América y de APAC, luego el ascenso de los Challengers en EMEA, en América y APAC, y finalmente la integración en la Liga Internacional. Es el camino de ascenso de Challengers. Y dice así, ascenso a las ligas internacionales.
Y esto es a mí lo que me ha molado mucho. Ya sabéis que las plazas en cada liga, es decir, en América iba a haber 10 slots en este sistema de franquicias, aquí en EMEA también iba a haber 10 slots, que por eso había tanta competitividad de, oye, ¿quién va a entrar en este sistema de franquicias? Por ahí se rumoreaba, no, seguramente entre Crew y entre a lo mejor Fusion, aquí se decía que seguramente entre KOI y algunos otros equipos más como G2, pero bueno, eran 10 plazas y dice, cada año las ligas internacionales incluirán un equipo más hasta llegar a un máximo de 14 equipos en 2027. Es decir, que están planeando ya un sistema en el que en el 2027 en cada liga participen no 10 equipos, que todo el mundo se quejaba que eran pocos, sino 14. Es decir, que ya estaban previendo de que en esos 10 slots eran insuficientes, pero que se iban a rellenar con 14, ¿no? Y dicen aquí, en el 2023, que es el año que viene, el campeón del ascenso del 2023, lo pongo así grande en pantalla, será el que quede en el 2024 como ascenso del año 1. Lo veis ahí. El que quede el campeones del ascenso del año 2024 serán los que suban en el 2025. Y veréis cómo ya en el 2025 habrá 12 equipos, ¿vale? En el campeones del 2025 pasarán al 2026, que habrá 13 equipos, y así hasta llegar al 2027, ¿vale? Que en el 2027 habrá 14 equipos. ¿Y dónde está el tema aquí? Que habrá descensos. Es una vigencia de 4 años y a partir de esos 4 años habrá descensos y yo entiendo que se mantendrán todos en 14 equipos a partir de 2028, ¿no? Pero por supuesto, esos 14 equipos, 4 han sido conformados por equipos que han ido descendiendo. Dice, de cara a 2024, los mejores equipos resultantes de este sistema tendrán la oportunidad de clasificarse directamente desde el juego a los Challengers, ¿vale? Y lo del juego a los Challengers es lo que os he estado explicando antes. Básicamente, no se sabe mucho, pero lo que se espera es que se abra como este sistema de torneos y tú te puedas meter con tus amigos y si realmente das la talla, pues se va a crear una especie de interconexión entre Valorant y el VCT a nivel global, creando un camino donde los equipos de Challengers en la parte baja de la clasificación deberán defender su puesto contra la nueva jornada de estrellas de los eSports. Y entonces, pues básicamente es esa conexión que existirá entre los que vienen de cero a los grandes campeones. La verdad, un circuito creo bastante interesante de cara a que para mí el gran problema que era que al formar este sistema de franquicias cortabas mucho la pirámide aspiracional, ¿no? Hay mucha gente que decía, joder, pues a mí o me ficha un equipo de franquicias o no puedo hacer nada. Hay muchos equipos incluso que podían resultar 5 jugadores muy buenos, pero que no podían subir al sistema de franquicias porque no entra ningún equipo más y con mucho podían subir de manera disgregada, ¿no? Es decir, ficho a este jugador, a este, pero nunca el pack de 5 de jugadores que podrían resultar muy muy buenos. Este sistema lo que permite es que 5 jugadores puedan ir al sistema de franquicias. Creo que Riot está haciendo las cosas bastante bien y esto es un ejemplo, a mí me llena de esperanza. La verdad es que últimamente estaba un poquito triste por cómo se estaba gestionando alguna de las cosillas de todo el sistema de la VCT, pero esto la verdad es que me ha alegrado bastante. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, aún falta un montón de detalles que nos tienen que matizar, pero la verdad es que huele bastante bien. Así que nada, aquí hasta toda la info, nos vemos dentro de poquito. Un beso muy grande y ponedme en la descripción qué pensáis acerca de este nuevo sistema.